Bien, hoy queremos comenzar un nuevo abordaje. Hemos estado tratando de alguna forma de crear una estructura que nos permita introducirnos en este extraordinario, pero no menos complicado y difícil estudio del libro de Revelaciones. No es algo simple, creo yo que no es algo fácil, tampoco puede verse a la ligera, mucho menos pretender creer que lo va a resolver todo de una sola vez, que va a entender o comprender lo que las páginas de este texto guardan celosamente y que ha perdurado por una gran cantidad de tiempo. He querido ponerle como tema a esta nueva investigación, a este nuevo análisis, a esta nueva discusión, diría yo, o estudio, una contradicción. Es para que nos permita tener un preámbulo más suelto, más claro de lo que pretendemos lograr. El tema que hemos asignado a este estudio, que lo considero una contradicción, que es fundamental, que es básica, que es lógica, y que titulamos ¿es interpretación o es revelación? Ese es el título de este nuevo estudio, que vamos a hacer el esfuerzo por llevarlo a cabo, por llevarlo a buen suceso, por llegar a un buen puerto, porque el reto es grandísimo. Creo yo que es algo como complicado. Y eso ocurre porque hay que poner una serie de parámetros, hay que contextualizar una serie de situaciones y hay que como ubicarse en una serie de circunstancias que en la actualidad muy difícilmente se van a encontrar. Y eso ocurre, acaece, porque la religión ha jugado un papel extraordinario, diría yo, a través de la historia para corromper la sana doctrina, si existe alguna vez, y para destruir los fundamentos, los soportes, las columnas de las instituciones y de la fe. Ver en retrospectiva los tiempos es algo triste, diría yo, penoso, doloroso también y dramático, porque estaríamos a las puertas de apreciar sucesos y eventos que acaecieron a través de los siglos y los milenios de una forma dramática, lamentablemente dramática. Esa sería la expresión, diría yo. Entonces, como que situarnos en un punto estratégico en la línea del tiempo y en retrospectiva tratar de ver hacia atrás y tratar de entender algunos
o muchos elementos es bien complicado. Porque no entender, por ejemplo, el daño que han causado los paulinos a través de la historia con la corrupción de su doctrina, no captar a ciencia cierta la destrucción que han traído sobre esta tierra los pedristas con sus religiones paganas, y no ver a los juancistas como han hecho profundas y dolorosas destrucciones de la fe, es no entender el libro de Apocalipsis o Revelaciones. Y este asunto de este estudio que pretendemos nosotros llevar a cabo, que no va a ser simple, no va a ser fácil, no va a ser sencillo, por las aristas que tenemos nosotros que enfrentar, por las ecuaciones que hay que resolver y despejar, y por los engaños que tenemos que descubrir, que detectar y que denunciar, pues creo yo que no va a ser ni simple ni sencillo. Pero bien, no podemos ver, entender y captar el hecho de que es necesario que esta tarea se lleve a cabo. Para nosotros no va a ser sencillo, no va a ser simple porque no disponemos de muchas herramientas. Y las pocas que tenemos están bien corroídas. La fe hoy en día es una fe degenerada, corrupta y llena de mucho engaño. Tal es el caso que en esa circunstancia y bajo esas premisas muy difícilmente vamos a poder ver el final del túnel, una expresión clásica que se usa para inmemorables hechos complicados y difíciles en la vida. Bien, no puedo yo comenzar el estudio que quiero llevar a cabo y que hemos titulado ¿es interpretación o es revelación?, sin poner algunos fundamentos que considero yo son trascendentales, importantes y necesarios. No voy a tratar de hablar sobre las instituciones, porque ya esos temas los hemos abordado en otros estudios. Hay una serie titulada La institución que no se consolidó, que nunca se consolidó, que lleva ya varias secciones. Los invito a estudiarlas, creo que van a tener una perspectiva clara de lo que posiblemente estoy tratando de dar a entender en este momento y que no es simple. Pues bien, aquí tengo el texto de La Reina Valera de 1960, un texto que ha sido fuertemente cuestionado. Hay unos debates terribles en algunos circuitos con relación a un sinnúmero de tópicos, textos que no aparecen, que fueron manipulados, que fueron sobrepuestos. Y bueno, creo yo que habría que tratar ese asunto de esto de las traducciones, interpretaciones, las exégesis, en otro tema, porque si no, no vamos a avanzar en este. Y como ven, pues estamos
complicados, esa es la palabra. Porque si echamos un vistazo o tenemos una visión a vuelo de pájaro de la venida del Mesías Jesús, vamos a descubrir que los apóstoles, cuando eran discípulos, pues cayeron en eso que advirtió el Mesías, de que estos viendo no ven y oyendo no oyen. Y bueno, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, o Hechos como se conoce normalmente, se va a descubrir una serie de, como dice uno, metidas de pata. De tal suerte pues que lo que se pretendía lograr, lo que se quería hacer, al final no se pudo. Y las instituciones, que es un tema que me encanta a mí, que trato de constantemente estarle agregando más datos, pues estas instituciones que estos señores debieron encargarse de desarrollar, no se pudieron. Y póngale porque había un sinnúmero de intereses, prejuicios y circunstancias que no permitieron que se desarrollaran sanas y libremente. Y por eso hoy en día tenemos una de locuras, pero terribles, una cosa pero increíble. Y uno se pregunta, Dios mío, ¿y esto hasta dónde va a llegar? Bien, creo que si no avanzamos y nos quedamos comentando sobre esta babel de confusión que existe en la actualidad, no vamos a llegar donde queremos. Y esa no es la idea de este estudio. La verdad de las cosas es que lo que pretendemos es hacer una introducción, o mejor dicho, introducir a nuestros oyentes a un profundo estudio, a un profundo debate y a un profundo cuestionamiento de lo que está escrito en este texto. Porque consideramos que los grupos religiosos en la actualidad no le han dado la perspectiva, el alcance, la magnitud y la preeminencia que él mismo, por sí mismo, tiene. Entonces, bueno, decimos nosotros, vamos a tratar de contribuir un poco, vamos a tratar de estudiarlo, vamos a tratar de compartirlo, vamos a tratar de llevar a cabo un estudio lo más profundo que se pueda, con propósitos muy claros, muy definidos, y que tienden o tienen que ver con lo que se expresa en el mismo. Hoy en día, lamentablemente, tenemos una serie de doctrinas que yo considero falsas, codiciosas, engañosas, mentirosas, y que pertenecen a esta babel de confusión. Bueno, nos cuestionamos pues una serie de declaraciones que hicieron los apóstoles, los paulinos, los pedristas, los juancistas y otras hierbas, sobre un sinnúmero de temas. Y este cuestionamiento tiene algún sentido, tiene alguna base, tiene un porqué. No lo hacemos solo por hacerlo, sino que nos interesa extraordinariamente comprender los alcances de las cosas, y en esa magnitud, en esa medida, pues entonces tratar de separar lo bueno de lo malo, lo cierto de lo falso, lo verdadero de lo mentiroso. Entonces fíjense
así, de manera sencilla, de manera simple, lo que tenemos enfrente. Si usted tiene el texto de Apocalipsis, del libro de Revelaciones, de la versión Reina Valera 60, pues mire la grosería, la barbaridad, el engaño, la mentira, la hipocresía y el robo descarado que hicieron estos que escribieron esta versión con relación a este texto. Como título dice el Apocalipsis de San Juan. Y aquí pues tenemos nosotros que entrar a un profundo debate de propiedad intelectual, del derecho de la propiedad intelectual. Y ya desde ahí nos está diciendo el libro a nosotros, nos está guiando, nos está dirigiendo a que él mismo ha sido en alguna medida o ha querido ser trastocado, como todas las cosas que tuvieron que ver con el Mesías Jesús, que muchas de ellas fueron trastocadas. Póngale por la circunstancia, el sentido, el valor o el concepto que usted quiera. Póngale lo que quiera. Póngale porque no entendieron, póngale porque eran dejados, póngale porque estaban contaminados, se habían corrompido. Póngale lo que quiera. Y eso sería un tema de discusión de sobremesa, que tal vez más adelante lo tenemos. Pero como el estudio que estamos nosotros pretendiendo iniciar hoy es un estudio específicamente sobre Apocalipsis, sobre la revelación, entonces eso significa que nos vamos a centrar, nos vamos a concentrar a eso. No podemos nosotros iniciar, no podemos avanzar, no podemos seguir con este estudio si no aclaramos algunas cosas en particular. Y la primera inquietud, el primer engaño, la primera mentira con que nosotros nos topamos es el título. Este título que dice el Apocalipsis de San Juan, en la versión Reina Valera 60 que yo tengo, es un título falso, es un título engañoso y un título mentiroso, que entiendo yo los juancistas lo han querido utilizar para sus fines. Entonces sí es importante comenzar de antemano a decir las cosas tal cuales son. Y lo que es que este libro de Apocalipsis no es de Juan. Eso es una mentira, eso es un engaño y es una falsedad. Entonces de antemano tachamos que el Apocalipsis es de Juan. ¿Y qué dice el versículo 1 con relación a este tema de propiedad, que hoy en día se conocería como propiedad intelectual? Dice el versículo 1 del capítulo 1 del libro de Apocalipsis: la revelación de Jesús el Mesías que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan. ¡Wow! Eso es lo primero que yo tengo que decir. No voy a decir otra cosa, puedo decir muchas cosas, pero no las voy a decir. Me voy a guardar y solo voy a decir y voy a repetir: ¡wow! Miren este versículo 1 del libro de Revelaciones.
todo lo que nos llama a nosotros la atención. Dice el texto que la revelación de Jesús el Mesías que Dios le dio. ¡Wow! Aquí nosotros nos topamos con quién es el que tiene el derecho y quién es el que tiene la titularidad de la propiedad intelectual. El mismo versículo 1 le pega una patada a los juancistas, les dice fuera de aquí y nos coloca en perspectiva. Como hay que hacer y utilizar lógica para entender de lo que estamos hablando, entonces descubrimos lo siguiente. Dios le dio a Jesús una revelación, o la revelación, mejor la que una, porque si decimos una, vamos a querer dar a entender que no queremos darlo a entender, que existen más. Como no queremos salirnos como los abusivos de los pedristas, juancistas o paulinos del texto, nos vamos a enmarcar en el mismo. Y entendemos que Dios le dio una revelación a Jesús el Mesías. Esto sí es importante, porque nos está diciendo algo único, algo increíble, algo que para nosotros es, en términos generales, fundamental. Y entonces nos encontramos con una idea. Y tenemos que apreciarla, tenemos que observarla, tenemos que verla en toda su dimensión. Y esta idea tiene que ver con algo que es único, que posiblemente no está dicho aquí, pero que está ahí escrito, solo que entre líneas. Para los que conocemos a Dios, sabemos que los actos de Dios son creacionistas. Pero no estoy hablando del grupo de creacionistas que debaten con los evolucionistas cuando Dios creó la tierra y el ser humano. No me refiero a ese tema. Que sería interesante abordarlo, pero en otro contexto, no en este. Entonces, para los que saben que Dios es creacionista, o sea, crea, se nos está diciendo entonces, se nos está revelando aquí a nosotros que Dios creó la revelación. O mejor dicho, creó lo que entenderíamos como el Apocalipsis final. Porque existen muchos libros con el título de Apocalipsis, tanto en el Antiguo Pacto como en el Nuevo Pacto, sin ni siquiera orbitar los demás planetas de los Apocalipsis o profecías finales de un montón, entre comillas, profetas paganos, cristianos paganos, etc. Pero no nos vamos a referir a eso, porque entonces nos metemos a un asunto que no es el estudio de este texto. Bien, entonces estamos entendidos según la perspectiva que nos está dando la idea que tenemos en la mano, que la estamos observando, muy interesante, increíble, extraordinaria, única diría yo, de que Dios creó el final de los tiempos. Y este final de los tiempos contrasta con el texto del inicio de los tiempos, que ya hemos nosotros abordado en otros temas y que consideramos que Moisés manipuló mucho la historia. Por eso la historia no pega,
porque está manipulada en algunas cosas. Pero tampoco vamos a hablar de ese tema, porque ese tema ya lo hemos abordado en otros estudios. Solo lo comentamos así de manera general para que recordemos si usted ha oído las demás intervenciones, sino para que las busque y las estudie y las lea, bueno, que en este caso sería las oiga, perdón, y si tiene alguna pregunta, inquietud, duda, pues puede transmitírnoslas a la ultimaiglesia@gmail.com. Ahí nos puede escribir. También puede visitar la página web de la iglesia y ver todo lo que le ofrecemos para su estudio, para su análisis, para su investigación. Bien, lo que a nosotros nos interesa en este momento y que tenemos como perspectiva es que se nos está diciendo a nosotros que Dios creó Apocalipsis. Y eso sí es interesante. Porque si Dios creó el Apocalipsis, si Dios hizo el Apocalipsis, lo que vamos a tener en el texto es el pensamiento, el criterio, la voluntad, la visión, la perspectiva, la comprensión y la política de Dios con relación a muchos temas. Y por ese principio de autoridad y de autoridad delegada, entonces podemos nosotros afirmar que este texto nos va a definir política doctrinal. Y que, por la preeminencia, por ser Dios quien lo hizo, por ser sus declaraciones palabra viva, todo lo demás que choque con estas declaraciones, con este criterio, con este punto de vista de Dios, que es el único, entonces quedarán desechadas. Eso sí es interesante, porque si es así, entonces vamos a comprender el pensamiento de Dios con relación a un sinnúmero de tópicos, y ya no lo vamos a ver desde el punto de vista paulino corrompido, pedrista corrompido, ni juancista corrompido. Bueno, ya vimos que en Revelaciones dicen que Apocalipsis de San Juan. Fuera aquí, no hay tal San Juan. Sino que el Apocalipsis o la revelación la creó Dios. Por lo tanto, la autoridad viene de Dios. Y la autoridad delegada es para el Mesías Jesús. Y paremos de contar. No sigue para más. Entonces, veamos esta idea que estamos apreciando y saquémosle la mayor cantidad de jugo posible, de conocimiento posible, que nos ayude, que nos ilustre, que nos enseñe con relación a este asunto. Y vemos aquí nosotros entonces que tenemos que entender qué es lo que nosotros vamos a estudiar. No es un libro solo de profecía, no, es un libro de doctrina. ¡Wow! Es un libro de enseñanza increíble. Es un libro de la nueva fe, que nada tiene que ver con los paulinos, con los pedristas, ni con los juancistas, ni otras cherpas. Entonces nos encontramos con una situación extraordinaria. Y podemos decir con toda libertad que lo que se va a decir aquí, que lo que se va a enseñar, que lo que se va a revelar, son cosas únicas.
y que por lo tanto estamos obligados a descartar el paulinismo, el juancismo y el pedrismo y a abrazar la palabra de Dios, que esta sí es verdaderamente palabra de Dios, porque este libro sí lo escribió él. Los demás, hay profundos cuestionamientos de que metieron las manos un montón de gente, ¿va? Con propósitos aviesos que no conocemos. Bien, vamos a dejar hasta acá esta primera parte, invitándolos a que nos escriban. Recuerden que pueden visitar nuestras páginas, pueden enviarnos sus preguntas o dudas al correo electrónico, pueden sintonizar también la radio. También estamos transmitiendo capítulos en podcast, como La Última Iglesia, pueden buscarnos. Y pues esto va a estar interesante, no va a ser simple, de antemano advierto que no va a ser fácil, pero consideramos que va a valer la pena. Así que en una nueva emisión seguiremos comentando de este tema. Muchas gracias.